Bueno, seguimos en este Tribunal de la Tarde. En esta oportunidad, pues vamos a dedicar a los tipos de cirugía bariátrica. Y para lograr ese objetivo, contamos con la presencia del doctor Jan Contreras, quien es cirujano bariátrico. Bienvenido al Tribunal de la Tarde, doctor. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, doctor, a nosotros el Claro. placer es de nosotros y vamos a hacerle un brindis del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. El sabor que empieza en el aroma. Muchas gracias a Carla por Gracias, este Carla. cafecito Café Santo Domingo. Bueno, Doctor, sí. es un Muchas tema gracias, muy, pero muy seguido en la República Dominicana. Nosotros quisiéramos saber que usted nos indique quién puede ser un candidato para una cirugía bariátrica. Sí, muchas gracias. Los pacientes que están en obesidad tipo 1, o sea, que tengan un índice de masa corporal por encima de 30, con alguna comorbilidad o Estamos hablando de qué enfermedad, peso. Bueno, eso es una tasa. O sea, Sí. eso es una tasa que tú tienes que hacer de tu peso entre tu talla en metros cuadrados. Ok. Entonces se calcula y te da un índice de masa corporal. Si tu índice de masa corporal está en 30 y tienes una o dos o más enfermedades asociadas a la obesidad, eres un candidato. O si tienes un índice de masa corporal en 35, sin o con comorbilidades, pues eres un candidato. ¿Cómo se produce ese proceso de preparación previa? Ya luego de que el paciente está sobrepeso, pero entonces de ahí a que pueda entonces poder someterse a este proceso quirúrgico. Perfecto. El paciente lo primero que tiene que hacer es decidirse por un buen cirujano, indagar, buscar, ir a donde el cirujano, sentarse con él y explicarle todo lo que tiene. Hay que investigar bien ese paciente, los pacientes hay que individualizarlos. Okay. Entonces ya cuando uno conoce su historial clínico, entonces hay que hacerle más de 40 analíticas, Okay. ¿sí? Más de 40 analíticas y 5 evaluaciones por 5 especialistas diferentes. Gastroenterología, neumología, nutrición, cardiología y psicología. O sea que varios profesionales intervienen no solamente en el proceso, sino en el proceso postoperatorio. Sí, en el postoperatorio mayormente los que intervienen en estos pacientes son nosotros los cirujanos, los nutricionistas y mayormente el psicólogo. O sea, es un seguimiento de por vida que debe haber con el paciente. Ya, y si no pasa la prueba en la analítica, el paciente entonces tendría que someterse a algún tipo de medicación, preparación previa, entonces para luego ser Claro un que sí, candidato. claro que sí. Hay algunos pacientes, Sí. especialmente por el lado de neumología, ya que el 88% de estos pacientes sufren de apnea del sueño, tienen niveles de oxígeno bajitos y de CO2 un poco elevados, tienden a tener una pequeña disfunción pulmonar, el cual debe estar en óptimas condiciones, ya que la cirugía se hace a través de anestesia general inhalatoria. Entonces, si el paciente no cumple con esos requisitos, pues ese paciente, si es de neumología, debe ir a terapia, optimizar su función pulmonar y después ser reevaluado y después se puede operar. O sea, debe ser aceptado por todos los 5 especialistas. Vamos a recordarles a los amables correcto. telespectadores del Tribunal de la Tarde que en pantalla ustedes tienen los números telefónicos que hemos habilitado para que usted pueda también interactuar y hacer cualquier tipo de preguntas a nuestro invitado, el doctor Jan Contreras, en el día de hoy, que es cirujano bariátrico. Y nosotros quisiéramos, así, para que la gente que nos está mirando pueda entender cuál es el procedimiento, cómo se hace una cirugía de esta naturaleza. Ok, mayormente hay 4 procedimientos que se están usando más ahora mismo, que son la colocación del balón gástrico, la gastrectomía en manga o manga gástrica, la cual es la más usada ahora mismo. Está el bypass, que antes era el estándar oro, la que más se usaba, pero ya con el tiempo la gastrectomía en manga o manga gástrica le ha sobrepasado a esta. Y cuarto está el cruce duodenal, donde es un poco más agresivo para pacientes mayormente que ya se han hecho una operación y vuelven a retomar peso y se le puede hacer una conversión a este tipo de procedimientos. El tiempo promedio de la operación, el tiempo toma y si el paciente ya ese mismo día puede ser despachado a su hogar.
Mira, lo ideal es que el paciente se vaya al día siguiente. Si no hay ninguna eventualidad, el paciente se puede ir al día siguiente. Muy bien. La duración de la cirugía puede variar. Puede variar desde hora y media hasta 3 horas, dependiendo si es varón o hembra, o si es muy obeso o no es tan obeso. ¿De qué depende la efectividad en una bariátrica? ¿Depende del profesional, depende del paciente o depende de ambas cosas y una rigurosidad en el proceso postoperatorio que debe llevar el paciente? Depende de todo lo que dijiste, o sea, depende del equipo quirúrgico, del equipo que lo haya preparado al paciente, o sea, la unidad completa de cirugía bariátrica, y depende mucho del paciente, qué tanto empeño le ponga a él, qué tanta disciplina le pueda poner. Y también depende de los familiares del paciente. Muchas veces el paciente se opera y cuando se reúnen a comer y el paciente solamente come una pequeña porción, los parientes lo primero que le dicen, ¿y eso es lo que tú vas a comer? Ay, pero... usan el bullying. Entonces. Exacto, le hacen el bullying. Entonces, lo ideal es involucrar a la familia también durante todo este proceso. Y es un poquito difícil, perdóname Julio, porque se supone que ya un paciente que tenga que hacerse este procedimiento es un paciente que está acostumbrado a comer grandes cantidades. Entonces, esa ansiedad, ¿quién la quita? Bueno, ahí es que viene la magia de la gastrectomía en manga, o la manga gástrica, donde se remueve o se saca un 75 o un 80% del estómago. ¿Qué pasa? Esa porción del estómago que sacamos, que extirpamos, es una porción donde se sintetiza o se produce mucho una hormona que se llama grelina. Y esa es la grelina de la que te da la ansiedad, de que te da esa hambre voraz que quieres comer. Entonces al paciente tener un estómago modificado, más pequeño, y sin esa área, el paciente mismo te dice, doctor, pero yo no tengo hambre. Pero aún así que no tengas hambre, tienes que seguir la dieta que yo te he proporcionado al pie de la letra, y poco a poco, entonces él se va acostumbrando a comer líquido, después semisólido, y después a los 3 meses él podrá comer todo lo que quiera. La etapa posoperatoria, me refiero a las primeras horas, días, el paciente no puede consumir nada o está limitado solo a algún tipo de líquido, medicación. Bueno, el primer día de la cirugía el paciente no puede comer nada, 0 vía oral. ¿Y el día antes? El día antes, él debe durar más o menos entre 2 a 5 días, dependiendo del metabolismo del paciente, en una dieta líquida. En algunos pacientes que sean muy obesos, pues lo ideal es someterlo a una dieta un mes antes para que bajen un poco de peso. O en aquellos pacientes que son demasiado obesos, que no te aguantan una cirugía, ese es el paciente ideal para colocarle un balón gástrico. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta intervención? La cirugía bariátrica tiene varios riesgos. Tiene riesgos o complicaciones menores y complicaciones mayores. Dentro de las complicaciones menores, la más común es que el paciente tenga náuseas constantemente. Se puede hacer náuseas 2 o 3 días, pero ya después del 3.er, 4.er día el paciente ya... O incluso yo he tenido pacientes que nunca han tenido náuseas. Eso depende mucho de cada metabolismo. Pueden pasar hernias en los sitios del trocar, donde se colocan los trócares, que son dispositivos, para realizar la cirugía, ya que se hace cerrada o por vía laparoscópica. Pueden haber infecciones de esta área. Y ya hablando un poco más de las complicaciones mayores, la más temida es la fuga. La fuga es la fuga? De donde se hizo la modificación del estómago, dígase la línea de grapado, que tenga una fuga que se abra un poco y que su contenido salga a la cavidad abdominal. Esa es una de las más temidas. Muy bien. Y en el caso entonces ya cuando el paciente operado, ¿cuándo se siente que puede perder peso? Es decir, que ya se está empezando a notar los efectos de la intervención quirúrgica. Al día siguiente. Oh, o sea, al día siguiente ya, bueno, cuando el paciente vino a realizarse la preparación, por lo regular lo hacen un mes antes y durante ese mes ya uno le va inculcando al paciente que debe hacerse una modificación en sus hábitos de comer. Entonces la nutricionista lo ve, le va ajustando su dieta para que vaya bajando de peso y se le va diciendo que tiene que hacer ejercicio para bajar de peso. Mientras menos peso el paciente tenga, mejor es su pronóstico. Entonces, una vez ya operado, al día siguiente el paciente te puede perder entre 1 a 1.5 libras por día.
Muy bien. ¿Y qué pasa entonces cuando el paciente se hace la operación, se constriñe el estómago, pero el paciente entonces, no sé si es que pierde la línea, ¿verdad? La línea del médico, y en poco tiempo ya el paciente vuelve a tomar sus libras, o ya se le ve que está tomando libras de nuevo. Sí. Muchos pacientes, se hizo la bariátrica, y cuando tú lo ves 2 meses, ¿y qué te pasó? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, se modificó el estómago para tú comer grandes cantidades, pero si tú comes pequeñas cantidades, altos en carbohidratos y azúcares, no estás en nada y no vas a perder el peso adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Según los estudios randomizados en países industrializados, el paciente tiene desde un 2 a un 40% chance de volver a retomar el peso. Entonces, ¿de qué depende de que él retome el peso o no? De qué tanto seguimiento él siga con el médico. Nosotros, los cirujanos, le damos seguimiento de por vida. Le decimos a la secretaria, mira, tal día tienes que llamar a tal paciente para que venga. Y a uno y que él siga las instrucciones exacto, también. Unos vienen y otros no vienen. Sí. O sea, la mayoría de los pacientes ya cuando tienen un año, no vuelven, ya. Claro. Se sienten flacos. Exacto, pero hay otros que sí, que otros que te mantienen la cosa al pie de la letra, y eso es esos pacientes que mantienen todo al pie de la letra, es muy difícil que retomen su peso antiguo. Bueno, ya luego de la cirugía, los resultados, un paciente disciplinado pierde el 60, 70, 50% de su peso promedio. Mayormente pierde el 80% del exceso de peso que tiene en el primer año. Okay. Porque eso se hace en una tabla, se calcula el exceso de peso que tiene y el primer año debe perder el 80% de ese peso calculado. Muy bien. Y muchos ya pacientes, ¿verdad? Luego de que tienen una obesidad, que se ven, que se ven delgados, como ellos dicen popularmente, bueno, los pellejos, ¿qué determina ya cuando tiene que hacerse una cirugía estética? Una cirugía plástica, correcto, reconstructiva, postbariátrica. Sí, esa es una muy buena pregunta, es muy común esa pregunta, pero no siempre sucede eso. Ahora, todo depende del grado de obesidad que el paciente tenga y qué edad tenga. Si vamos a operar un paciente que tenga, por decir, 20, 22 años de edad, que está en obesidad tipo 2, es muy difícil que esa paciente o ese paciente tenga esa flacidez que estamos hablando. Y que puede arreglar esa flacidez, si la tiene, con ejercicios. Ahora, si es un paciente de 50 años que tiene obesidad tipo 3 o hiperobesidad mórbida y tiene tantos años, muy probable que ese paciente sí tenga problemas de flacidez. ¿Y en qué porcentaje los pacientes requieren una cirugía plástica? Eso depende, pero te puede variar entre un 10 a un 50%. Como de nuevo te dije, todo depende del paciente. También depende, por ejemplo, si el paciente es moreno o es blanco. Los morenos tienden a tener influye la piel más dura. Exacto, tienden a tener una textura por su melanina más fuerte que los blancos. Sí. Y la pérdida de peso, ¿existen garantías de que sea distribuida en todo el cuerpo, ¿verdad? Que no solamente pueda adelgazar de una parte y otra se queda igual. Bueno, tú sabes que, por ejemplo, en los hombres, ¿dónde almacenamos grasa? En la barriga. La barriga, La barriga. Y en las mujeres, en los glúteos. En los glúteos y en las caderas. Hay algunas pacientes que sufren de ovario poliquístico, que tienen problemas hormonales, que entonces ellas guardan el sobrepeso, la obesidad, en la barriga, parecen una manzana. Pero al hacerse la cirugía bariátrica y bajar de peso, el síndrome de ovario poliquístico en un 80-85% desaparece, por lo que tienden entonces a modificarse más a lo que se llama una pera. Pero como de lugar, si tú disminuyes la ingesta de comida, aumentas el gasto calórico, sea donde sea que esté almacenado, esa grasa va a bajar. ¿En qué género es más frecuente este tipo de cirugía? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿La mujer? La mujer es más frecuente. Pero ya el hombre se está sometiendo y está también, mientras más se conoce de la cirugía bariátrica, ya los hombres se están animando también para realizarse la cirugía bariátrica. Sí, doctor, ya ¿se pueden dar los casos de que un paciente, una persona pueda
hacerse 2 cirugías bariátricas. Por ejemplo, me hice la primera, no llevé la disciplina, volví a recuperar el peso que tenía antes. Yo puedo esta vez, ya me voy a someter, voy a obedecer, dietas líquidas, etcétera. Me voy a hacer otra bariátrica. ¿Eso Sí. se puede? Sí, se puede. Eso se llama cirugía de conversión. Y se han dado, o sea, se dan. Sí, se caso, da. ¿verdad? Aunque es un tema un poco controversial, Sí. porque hay algunos cirujanos norteamericanos o europeos Sí. donde se realizan estos estudios que dicen que ya que un paciente se hizo una primera cirugía, no necesariamente tiene que someterse a otra cirugía de conversión bariátrica para bajar de peso. Si ese paciente va a su psicólogo, va a un nutricionista y se pone en eso, pudiera volver a su peso anterior. Pero no, también hay pacientes de que siguen con la indisciplina. Si se hubiesen quedado con su seguimiento de terapista, no hubiesen llegado ahí. Y tú puedes realizarle otra cirugía de conversión después que tú lo hayas evaluado. Pero es un paciente que tú tienes que estar muy encima de él y el terapista tiene que estar muy encima de él para que se mantenga en un peso adecuado. Para que mantenga ese régimen. Sí. Doctor, en el caso de este tipo de procedimientos, por ejemplo, la banda gástrica, ¿esto es permanente? ¿El paciente lo va a llevar de por vida? Ok, corrección, la banda gástrica no, manga gástrica. Manga. Sí, bueno, sí. la manga gástrica. La banda gástrica ajustable ya no se está Ya no se usando. está usando. Ya no se está Ok, usando. ok, ¿no? Ya pero está existe ese totalmente procedimiento. evolucionado. ¿O existía? Existía. Ya. Ya no se está usando porque tiene una alta tasa de fallo, hasta un 70%. Entonces Ajá, ya no se está realizando. Y algunos pacientes que todavía la tienen, que vienen al consultorio para ¿Qué removerla, hacen en ese procedimiento? se remueve, se quita, Ok, y entonces ok. se valora y se hace una manga o gastrectomía en manga. Y en Esta el cirugía caso de la manga es permanente. Sí, es totalmente permanente, pero ahora mismo es la más usada y es el estándar oro porque mantiene la anatomía funcional sin distorsionarla. Simplemente tú estás modificando el estómago para hacerlo más pequeño. ya. En cambio, al bypass gástrico, no solamente tú modificas el estómago para hacer un pequeño reservorio, se recorta, pero la otra parte se queda adentro. Y el intestino, pues, se recorta y se hace un bypass o un puente hacia ese reservorio. Para no absorber esos nutrientes en el intestino proximal. ¿Y esto no representa ningún problema, ningunos efectos secundarios al paciente? Bueno, mayormente los pacientes que se someten a bypass quirúrgico deben tomar vitaminas de por vida. El paciente de manga gástrica también debe tomar vitaminas de por vida, pero no tanto como el paciente En de menor bypass. cantidad. En menor cantidad. O sea, el paciente de bypass necesita un seguimiento más cercano por parte de nutrición que el de la manga gástrica. Aunque el paciente de la manga gástrica, si se descuida, pues también es una complicación que puede pasar en los dos pacientes, que es la complicación nutricional. Y a los que temen, doctor, quedar muy marcados por la herida, el proceso de cicatrización es muy amplio. ¿Cómo es? En este 5 caso? pequeños orificios. Ok. Eso es la magia de la Cinco. laparoscopía. Cinco. 5 y ¿Por a qué veces, cinco, doctor? y a veces 4. Sí. En la primera cicatriz o la primera incisión se hace en el ombligo. Se coloca Ok. ese trocar para insuflar la cavidad abdominal de CO2 y tener un espacio donde trabajar. Ujú. Entonces por ahí también se coloca la cámara, que es un laparoscopio que está conectado a un videolaparoscopio, a un video, a un monitor, donde vas a ver dónde vas a trabajar. Del lado derecho del paciente se colocan 2 de 5 milímetros o de 3 milímetros, que son las pinzas que uno usa para modificar y acomodar el estómago. Y del lado derecho del paciente se coloca un trocar de unos 10 a 12 milímetros, donde se coloca la endograpadora. Esto es una grapadora que va cortando y va grapando y sellando a la misma vez. Muy bien. Oye, interesante. No hay Dionisio, aquí todas esas en cosas. este Sí. procedimiento pero muy Sí. interesante. Hemos aprendido bastante con Claro. el doctor y además los amables telespectadores, me imagino que también lo han hecho. Aquí no hay ningún tipo de riesgo interno con el paciente durante el procedimiento. Sí, claro que sí. Sí. Tú puedes lesionar los intestinos, puedes lesionar el mismo estómago, lo puedes lesionar, puedes lesionar el vaso. Todos los órganos donde estamos trabajando,
se pueden lesionar. Pero como dice, lo primero que te enseñan en medicina es primero no hacer daño. Así mismo, bueno, Eso es lo primero, no hacer daño. Y finalmente, pacientes que tienen, bueno, enfermedades, condiciones a veces comunes en nuestro país, hipertensión o que sufren del corazón, problemas de diabetes, no son candidatos para... Claro que sí, ¿Pueden hacerla? claro que sí. Incluso los pacientes que tienen hipertensión, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, en un 85 o un 90% se curan. No, ya después de 6 meses no tienen que tomarse sus medicamentos para este tipo de enfermedades o se disminuye la cantidad, los miligramos. Y en aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1, pues bueno, si se inyectaban 15 unidades en la mañana y 15 unidades en la noche, ya después de un procedimiento bariátrico, puede ser que tenga que inyectarse 3 o 4. O sea, da calidad de vida. Bueno, Excelente. ¿Verdad? Doctor, muchísimas gracias por las invitaciones. Gracias Finalmente, a doctor, ustedes. para aquellos que nos siguen a través de la teleaudiencia y la web, Telefuturo Canal 23, sus consultorios, tengo entendido que están en la Torre clínica Profesional de Ok. Corazones Unidos, Sí. en la calle Tetelo Vargas, número 26, en la suite 305, con el número 809-373-8567. Bueno, ahí Muchísimas están. Muchísimas gracias al doctor Gian Contreras, cirujano bariátrico, que ha venido a compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Ustedes no se muevan porque hay mucho contenido todavía en el Tribunal de la Tarde. Antes de irnos a la pausa, Julio Ernesto, quiero recomendarles a todos los amables telespectadores de este espacio que su problema inmobiliario está resuelto en la constructora Bisonó. La constructora Bisonó le está ofertando en la Ciudad Real Segunda, Avenida República de Colombia, impresionantes proyectos de apartamentos de 3 habitaciones y 2 baños y de 4 habitaciones y 3 baños y medios. Estos son proyectos totalmente arborizados, en un ambiente de confort y calidad a los mejores precios del mercado. Constructora Bisonó, proyectos que se adaptan a ti. 809-548-6353 a las extensiones 225 y 226. Una pausa, todavía queda mucho del Tribunal de la Tarde, no se muevan.